7 estructuras pretendieron desafiar la obsolescencia. 6 de ellas fallaron. Te han vendido la narrativa de la maravilla y el misterio para ocultar una realidad mucho más fría. La historia es un proceso de reciclaje de escombros, donde solo sobrevive lo que es demasiado pesado para ser robado o demasiado simple para ser quemado. En este análisis, hemos diseccionado el cadáver de la arquitectura antigua para mostrarte los errores de diseño, las fallas estructurales y la estupidez humana que borraron del mapa lo que juraron que sería eterno. Esto no es un viaje al pasado, es una autopsia de la gloria. El Coloso de Rodas, disección de una falla estructural previsible. La victoria es, en términos estrictamente analíticos, una anomalía estadística que suele preceder al colapso por exceso de confianza. En el año 305, antes de nuestra era, la isla de Rodas no alcanzó la gloria. Simplemente sobrevivió a un error de cálculo logístico de Demetrio Poliorcetes. El asedio, ejecutado con una maquinaria que pretendía desafiar las leyes de la física, dejó tras de sí la Helépolis, una torre de asedio de 160 toneladas, que, lejos de ser un trofeo, era el recordatorio de un fracaso tecnológico. Los rodios, en un arrebato de romanticismo ciego que suele afectar a las poblaciones tras periodos de trauma prolongado, decidieron que el metal de la guerra debía transmutarse en la efigie de su protector, Helios. No comprendieron que estaban reciclando la estructura de una derrota para construir el monumento a su propia vulnerabilidad. El encargo recayó sobre Cares de Lindos, un hombre cuya mente pronto se convertiría en el primer cadáver de este proyecto. La instrucción inicial era técnica y manejable, una estatua de 18 metros de altura. Sin embargo, la psicología de las masas, siempre errática y carente de nociones básicas de resistencia de materiales, exigió duplicar la escala. Cares, en un estado de parálisis analítica, aceptó. Lo que los ciudadanos de Rodas ignoraban y lo que Cares no pudo procesar a tiempo fue la implacable ley del cubo cuadrado. Al duplicar la altura, la superficie se multiplica por 4, pero el volumen y el peso se multiplican por 8. El proyecto dejó de ser una obra de arte para convertirse en un problema de ingeniería de tensiones que la metalurgia de la época no podía resolver. Cares de Lindos observó el cadáver de su propia mente antes de que la primera placa de bronce fuera fundida. Se dice que el suicidio fue su única salida técnica ante la comprensión de que había diseñado un sistema condenado a la autoaniquilación. La construcción, que se dilató durante 12 años, fue un ejercicio de fuerza bruta contra la lógica geométrica. No hubo andamios de madera. La masa era tan vasta que el entorno tuvo que ser modificado. Se erigió una rampa de tierra que crecía con la estatua, sepultando el progreso bajo toneladas de sedimento para permitir que los operarios alcanzaran las secciones superiores. Era una disección inversa. Estaban creando un cuerpo ocultándolo de la vista. Bajo esa tierra, el esqueleto del coloso era una amalgama de columnas de piedra y vigas de hierro forjado, una estructura híbrida que presentaba coeficientes de expansión térmica incompatibles. El hierro, sometido a la humedad salina del puerto, comenzó su proceso de degradación química incluso antes de que la última placa de bronce fuera remachada. Cuando la rampa de tierra fue finalmente retirada en el 280 antes de nuestra era, lo que el mundo vio no fue un dios, sino una quimera de metal de 33 metros que desafiaba la estabilidad del suelo costero. El brillo del bronce pulido funcionaba como un distractor visual para ocultar la fatiga de materiales que ya se estaba gestando en las articulaciones inferiores. Los marineros veían un faro de esperanza. Un analista de inteligencia habría visto una palanca de 30 metros esperando el punto de apoyo necesario para fracturarse. La autoridad técnica de la naturaleza no admite sobornos estéticos, y la cuenta atrás para el fallo sistémico comenzó en el instante en que se retiró el último gramo de tierra de soporte.
54 años. Esa es la duración exacta de la ilusión de invulnerabilidad de Rodas. En el 226 antes de nuestra era, una fluctuación tectónica, un evento sísmico de magnitud no registrada pero letalmente focalizada, sometió a la estructura a una prueba de carga dinámica para la que no estaba diseñada. El epicentro del fallo no fue el torso, ni la cabeza enjollada, sino las rodillas. La unión de los soportes de hierro y la carga de compresión de las toneladas de piedra colapsaron bajo el efecto de la inercia. El sonido del metal desgarrándose debió ser el único momento de honestidad técnica de toda la construcción. El dios no cayó, se quebró. Se desplomó hacia tierra, no hacia el mar, como si incluso en su destrucción buscara aplastar la infraestructura urbana que le había dado una existencia tan efímera y pretenciosa. Lo que siguió no fue una reconstrucción, sino una autopsia a cielo abierto que duró 800 años. El coloso de Rodas, ya reducido a una serie de fragmentos colosales esparcidos por el puerto, se convirtió en una atracción para el turismo del morbo. Plinio el Viejo, con su frialdad característica, documentó la inexistencia de la grandeza al notar que pocos hombres podían rodear con sus brazos el pulgar del gigante. Las cavidades internas, ahora expuestas, revelaban las grandes piedras que Cares había introducido para estabilizar la estructura, convirtiendo el interior del dios en una cantera desordenada. Durante 8 siglos, el cadáver metálico de Rodas fue un recordatorio de que la escala no es sinónimo de estabilidad. La población se acostumbró a vivir entre los restos, canibalizando visualmente la gloria de sus antepasados, mientras la estructura se oxidaba bajo el sol del Egeo. El fin definitivo del sistema no fue un desastre natural, sino una liquidación de activos por parte de una fuerza externa más pragmática. En el año 653, las fuerzas árabes bajo el mando de Muawiyah primero tomaron la isla. Para un conquistador con visión logística, los restos del coloso no eran un monumento sagrado, ni una maravilla del mundo. Eran chatarra de alta pureza. El análisis de costo-beneficio fue simple. La nostalgia no gana guerras, pero el bronce sí financia califatos. La orden de desmantelamiento fue ejecutada con una eficiencia clínica que los constructores originales jamás poseyeron. El proceso de fragmentación fue total. Se necesitaron 900 camellos para transportar el bronce hacia el interior del continente. Podemos imaginar la caravana como un flujo de datos saliendo de un servidor colapsado. Cada animal llevaba una pieza del ego de Rodas, destinada a ser fundida y transformada en monedas, o, con mayor probabilidad, en armamento. El ciclo de la materia se cerró de forma cínica. El metal que nació de una torre de asedio regresó a su estado militar tras un breve y desastroso interludio como deidad. El comprador, un comerciante judío de Edesa, cuyo nombre la historia no consideró relevante conservar, realizó la mayor operación de reciclaje de la antigüedad, convirtiendo la eternidad en capital líquido. Hoy, la ubicación exacta del coloso es objeto de debate arqueológico, lo cual es la forma elegante de decir que no queda absolutamente nada. Las 2 columnas modernas rematadas con figuras de ciervos en el puerto de Mandraki son un insulto a la inteligencia técnica. Son marcadores de un vacío que la humanidad intenta llenar con señalética barata. No hay restos de bronce bajo el fango, no hay cimientos de piedra que confirmen la posición exacta del gigante. El coloso de Rodas cumplió su función final de forma impecable. Desapareció tan completamente que su existencia ahora bordea la mitología. No fue una obra de ingeniería, fue una falla sistémica proyectada en 3 dimensiones. Una advertencia de que cualquier estructura que ignore las leyes de la proporción y la resistencia terminará, inevitablemente, siendo devorada por el inventario de la historia. La lección que Rodas dejó por escrito en el polvo de sus muelles es que el tamaño es el refugio de los que no pueden innovar.
Al intentar construir un dios, solo lograron fabricar una palanca para su propia ruina. La visibilidad de la estatua, que supuestamente guiaba a los barcos, era en realidad un anuncio de la fragancia de la decadencia que emanaba de una sociedad que prefería invertir en símbolos estáticos que en defensas dinámicas. Cuando el hierro se encontró con el sismo, no hubo debate teológico que valiera, solo hubo física, gravedad y el silencio técnico de un sistema que ha dejado de funcionar. El faro de Alejandría, la obsolescencia de la luz en el horizonte. El fracaso del coloso de Rodas no fue una lección aprendida, sino una advertencia ignorada por el eje de poder del Mediterráneo oriental. Mientras los restos de bronce de Helios se oxidaban en el lodo, la dinastía tolemaica en Egipto decidió que el error de Cares de Lindos no radicaba en la escala, sino en la falta de utilidad técnica. Al igual que la estructura de Rodas sucumbió a una palanca sísmica previsible, el proyecto de la isla de Faros nació bajo la misma vulnerabilidad geológica, pero con una capa adicional de arrogancia, la pretensión de convertir la luz en una propiedad estatal. El faro de Alejandría no fue erigido para guiar a los marineros perdidos. Fue construido como un nodo de procesamiento de datos visuales, un símbolo de que el conocimiento alejandrino podía perforar la oscuridad del caos marítimo. Sin embargo, en un sistema cerrado como es la historia, la luz no es más que el preludio de una sombra más profunda y técnica. La génesis de esta anomalía arquitectónica ocurrió hacia el año 285 antes de nuestra era. Bajo el mandato de Ptolomeo I Sóter, la ciudad de Alejandría necesitaba un marcador de posición, una señal de entrada en el registro de su red comercial. El diseño fue delegado a Sóstrato de Cnido, un individuo que comprendía la diferencia entre la arquitectura y la propaganda de forma mucho más aguda que sus patrones. Sóstrato se enfrentó a un entorno hostil, una isla de piedra caliza golpeada por una erosión constante y una presión salina que desintegraría cualquier estructura convencional en décadas. Su respuesta fue una torre dividida en 3 módulos jerárquicos que imitaban la estructura de un procesador de datos, una base cuadrada masiva para la estabilidad térmica y de carga, una sección octogonal para disipar las fuerzas del viento y una cima circular para la emisión de la señal. Existe un fallo en el protocolo de la memoria histórica respecto a la autoría de esta obra. El poder político suele intentar reescribir el código fuente para que solo su nombre sea ejecutable. Ptolomeo II exigió que su nombre fuera el único visible en la fachada de mármol. Sóstrato, operando con una frialdad técnica que roza el sabotaje, ejecutó una maniobra de ocultación de datos. Esculpió su propia dedicatoria en la piedra profunda. Sóstrato de Cnido, hijo de Dexífanes, a los dioses salvadores, por los que navegan por el mar, y la cubrió con una capa de mortero de cal, donde inscribió el nombre del monarca. Fue un acto de obsolescencia programada estética. Sabía que el viento y la sal, agentes químicos imparables, erosionarían la capa superficial de Ptolomeo, revelando finalmente la verdad estructural que subyacía. El arquitecto no buscaba gloria, buscaba la persistencia del dato sobre la narrativa política. La torre alcanzaba una altura de 120 metros, una intrusión vertical masiva en un horizonte plano. La logística de su funcionamiento interno era un testimonio de la ineficiencia biológica puesta al servicio de la máquina. Para mantener el flujo de datos lumínicos, el faro consumía toneladas de biomasa seca cada noche. La gestión de residuos y el suministro de combustible dependían de una rampa espiral interna diseñada con una inclinación precisa para permitir que animales de carga, principalmente asnos, transportaran la madera hacia la cima en un ciclo infinito de esfuerzo físico. Podemos observar aquí el primer indicio de una falla sistémica.
un monumento de alta tecnología que dependía enteramente de la resistencia metabólica de mulas. Si el suministro de madera fallaba por un bloqueo logístico o una sequía, el faro dejaba de existir como entidad funcional, convirtiéndose en un simple obelisco inútil de piedra. La emisión de la señal lumínica era el núcleo técnico de la estructura. No se trataba de una simple fogata. Los ingenieros de la Biblioteca de Alejandría aplicaron principios de óptica avanzada que el mundo tardaría siglos en volver a codificar. Utilizaron espejos de bronce pulido de gran escala para capturar la radiación electromagnética de las llamas y colimarla en un haz dirigido hacia el horizonte. Durante el día, el sistema operaba en modo de baja potencia, utilizando solo una columna de humo denso como señal pasiva. Por la noche, la reflexión era tan eficiente que se informaba que la luz era visible a 50 kilómetros de distancia. Para un observador en el mar, el faro no era una construcción, era un punto de luz coherente en una base de datos negra. Pero la luz tiene un precio. El calor generado por la combustión constante provocaba una expansión térmica cíclica en la sección circular superior, creando microfisuras en el mortero que, combinadas con la cristalización de la sal marina, iniciaron un proceso de degradación estructural interna desde el primer año de su encendido. Al igual que en las fallas estructurales detectadas en las rodillas del Coloso de Rodas, el faro de Alejandría estaba condenado por su propia masa. La ciudad se asienta sobre un delta que es, técnicamente, un suelo de sedimentos inestables, sometido a una subsidencia gradual. El faro no solo era golpeado por el viento, sino que estaba siendo succionado lentamente por la gravedad hacia el fango del Nilo. La estabilidad es una ilusión en una zona de contacto entre placas tectónicas. En el año 796 de nuestra era, el sistema experimentó su primer gran error de ejecución. Un sismo provocó el colapso de la sección superior y de los espejos. La luz se apagó. El faro dejó de ser un faro para convertirse en una torre de vigilancia de baja resolución. La degradación continuó como un proceso de desmantelamiento pasivo. En el siglo X, el sistema sufrió un intento de hackeo mediante ingeniería social. La narrativa cuenta que un agente del Imperio Bizantino, operando bajo las directrices de una guerra de información, convenció al califa de que bajo los cimientos del faro se ocultaba el tesoro de Alejandro Magno. Este es un ejemplo clásico de cómo la codicia puede ser utilizada como un virus para destruir una infraestructura crítica. El califa, carente de análisis técnico, ordenó el desmantelamiento de los niveles superiores. Para cuando descubrió que el tesoro era un señuelo psicológico, el daño estructural era irreversible. La integridad del edificio se había visto comprometida por la retirada de bloques clave. El faro ya no era una maravilla, era una ruina que esperaba el golpe de gracia de la física. Ese golpe llegó en el siglo XIV. En 1303 y 1323, una serie de eventos sísmicos de gran magnitud resetearon el panorama de Alejandría. La torre no se desplomó como un árbol, se desintegró como una estructura que ya no tiene un propósito de diseño. Los bloques de piedra caliza y granito, algunos de 70 toneladas, fueron arrojados al mar o amontonados en una pila de escombros sin sentido. El viajero Ibn Battuta, al visitar el sitio en 1349, reportó que el edificio estaba en un estado de corrupción física, tal que el acceso a la puerta era imposible. La transición de monumento a escombro se había completado. La información que el faro emitía se había perdido para siempre, dejando solo el ruido estático de las olas golpeando las ruinas. La fase final de esta disección nos lleva al año 1477. El sultán Qaitabay, enfrentado a la necesidad pragmática de defensa militar contra el Imperio Otomano, observó el montón de piedras y decidió realizar una operación de reciclaje sistémico.
Al igual que los árabes fundieron el bronce del coloso para convertirlo en moneda, Qaitbay utilizó los bloques del faro para construir una fortaleza. El fuerte de Qaitbay es, esencialmente, el cadáver del faro de Alejandría, reconfigurado para una nueva función de combate. Si caminas por los muros de esa fortaleza hoy, estás tocando la misma piedra que Sóstrato talló 1700 años antes. El faro no fue destruido por completo. Fue absorbido por una estructura inferior y más brutal. La luz fue reemplazada por cañones. La elegancia de la señal óptica fue sustituida por la solidez del muro defensivo. En 1994, un equipo de arqueología subacuática comenzó la recuperación de los fragmentos que el mar se negó a digerir. Encontraron estatuas colosales que una vez adornaron la base de la torre, sumergidas en el silencio del puerto oriental. Estas piezas son los registros persistentes de un sistema que intentó alcanzar la inmortalidad mediante la altura y que terminó siendo humillado por la profundidad. El faro de Alejandría permanece como el ejemplo definitivo de que incluso la luz más potente tiene una fecha de caducidad técnica cuando el suelo sobre el que se apoya está en constante movimiento. No fue el tiempo lo que lo destruyó, fue la fricción entre la ambición humana de visibilidad eterna y la realidad geológica de un planeta que no tolera la verticalidad prolongada. Al igual que en las ruedas de Ruge-Melkiri, aquí la visibilidad era imposible de mantener sin un mantenimiento constante de la verdad técnica. Las sociedades prefieren el mito del faro que guía, pero la realidad es que el faro solo era un objeto que proyectaba sombras cada vez más largas a medida que el sol de su imperio se ponía. La luz se extinguió no porque el fuego se apagara, sino porque la estructura que lo sostenía perdió su coherencia interna. El mar, ese gran ecualizador de datos, terminó por archivar los restos en el fondo de la bahía, donde el silencio es el único informe disponible. Los jardines colgantes, un error de archivo en la memoria colectiva. Si el faro de Alejandría fue una falla en la estabilidad vertical y el coloso de Rodas un error en la escala de materiales, los jardines colgantes de Babilonia representan algo mucho más insidioso para un analista de inteligencia, una inconsistencia de datos persistente. Al igual que el faro dependía de una logística de tracción animal para mantener su señal, aquí nos enfrentamos a un sistema de soporte vital artificial que intentó imponer un bioma ajeno sobre una llanura aluvial hostil. Sin embargo, hay una diferencia técnica fundamental. Mientras que de las otras maravillas poseemos fragmentos de piedra o registros contables, los jardines existen principalmente como un fallo en la base de datos de la realidad. Son una anomalía documental donde la narrativa ha suplantado a la evidencia física, creando un espejismo técnico que ha sobrevivido milenios sin un solo cimiento que lo respalde en el suelo de Mesopotamia. La construcción de este sistema se atribuye a Nabucodonosor II, alrededor del año 600 antes de nuestra era. Pero no nos dejemos engañar por la narrativa del romance regio. La motivación no fue el amor, sino una necesidad de mitigar el colapso psicológico de su consorte, Amitis de Media. Amitis padecía lo que hoy diagnosticaríamos como un trastorno adaptativo severo, provocado por la privación sensorial de su entorno de origen. Ella observó el cadáver de su propia mente al ser trasladada de las montañas verdes y húmedas de Media a la planicie monótona, árida y polvorienta de Babilonia. Para Nabucodonosor, los jardines no fueron un regalo, sino una operación de ingeniería psicológica de gran escala. La creación de un simulacro ambiental para estabilizar la salud mental de un activo político clave. Fue el primer intento registrado de terraformación localizada en la historia de la humanidad. Técnicamente, el proyecto era una aberración estructural. Babilonia era una ciudad de ladrillo de barro.
Intentar construir una montaña artificial sobre cimientos de arcilla secada al sol es, desde un punto de vista de ingeniería de tensiones, un suicidio logístico. Para ejecutar esta irregularidad, se diseñó una estructura de terrazas escalonadas, una pirámide de 4 niveles que alcanzaba los 25 metros de altura. Pero el verdadero desafío no era la altura, sino la gestión de la humedad. El agua es el enemigo natural del ladrillo de barro. La filtración es una orden de demolición silenciosa. Para evitar el fallo sistémico inmediato, los ingenieros babilonios implementaron una serie de capas de aislamiento que hoy consideraríamos una redundancia técnica extrema. Sobre los pilares de piedra, un material escaso que tuvo que ser transportado desde canteras lejanas a un coste energético masivo, colocaron capas de juncos, mezclados con betún bituminoso. Encima, una doble capa de ladrillos cocidos unidos por yeso y, finalmente, láminas de plomo. Esta estratificación química tenía un único objetivo: detener la entropía. El plomo debía actuar como una barrera de datos, impidiendo que el agua de riego entrara en contacto con la estructura de soporte. Sobre este sándwich de materiales inorgánicos se vertió una capa de tierra orgánica de un espesor sin precedentes, suficiente para permitir que árboles de gran porte desarrollaran sistemas radiculares complejos. Desde la distancia, el efecto visual era el de una masa forestal suspendida en el aire, una ruptura de la línea del horizonte que desafiaba la lógica del desierto. Era una ilusión óptica mantenida mediante una fuerza bruta hidráulica que consumía recursos humanos de forma ininterrumpida. Al igual que en el faro de Alejandría, la elevación del combustible dependía de la tracción animal. En Babilonia, la persistencia del verde dependía de un sistema de bombeo continuo. El agua del río Éufrates no sube por voluntad divina, es forzada por la mecánica. Se cree que se utilizaron norias de cadena o tornillos de Arquímedes primitivos, operados por esclavos en turnos rotativos de 24 horas. Miles de litros de agua eran elevados cada hora hacia el nivel superior, desde donde se distribuían por gravedad a través de una red de canales internos. Este flujo constante creaba un microclima de humedad y frescor, un oasis artificial que era, en esencia, un servidor biológico que requería un ancho de banda de mantenimiento que la ciudad apenas podía permitirse. Si el bombeo se detenía por un solo ciclo solar, el sistema comenzaba a degradarse. La fragilidad de este paraíso artificial era proporcional a su complejidad técnica. Sin embargo, aquí es donde el análisis se vuelve frío y cínico. A pesar de las descripciones detalladas de geógrafos como Estrabón o Diodoro Sículo, las excavaciones arqueológicas en la Babilonia histórica han arrojado un resultado de 0 datos positivos. Robert Coldway, el arqueólogo que dedicó su vida a desenterrar la ciudad, creyó encontrar los cimientos de los jardines en una serie de bóvedas cerca del Palacio Meridional, pero el análisis técnico posterior reveló que esas estructuras eran probablemente almacenes de suministros. No había rastros de betún, no había láminas de plomo, no había el sistema de drenaje masivo que una obra de tal magnitud habría dejado en el registro geológico. Los jardines de Babilonia no están allí. Son un error de dirección en el archivo histórico. La inconsistencia nos obliga a buscar un puente de tensión hacia otra localización. Existe una teoría, desarrollada con una precisión forense por la doctora Stephanie Daly, que sugiere que los jardines nunca estuvieron en Babilonia. El error fue una duplicación de nombres en las crónicas antiguas. El verdadero sistema de ingeniería verde habría estado en Nínive, 700 kilómetros al norte, construido por el rey asirio Sennacherib. Nínive sí posee las pruebas de una infraestructura hidráulica capaz de sostener este delirio. Un acueducto de piedra de 80 kilómetros de largo
y un sistema de esclusas que gestionaba el flujo de agua con una eficiencia que Nabucodonosor nunca alcanzó. En este escenario, la maravilla es un dato que fue mal archivado por los historiadores griegos, quienes, en su analfabetismo geográfico, confundieron una capital mesopotámica con otra, perpetuando un mito que no tiene correlación con la realidad física del terreno. La desaparición de los jardines, suponiendo que existieran en alguna forma, fue un proceso de desertificación inducida por el abandono técnico. Cuando el imperio neobabilónico colapsó bajo el avance de Ciro el Grande en el 539, antes de nuestra era, el sistema de mantenimiento se fracturó. Sin una autoridad centralizada para forzar el trabajo en las bombas, el flujo de agua cesó. En el clima implacable de Mesopotamia, la muerte biológica es rápida. Los árboles, despojados de su soporte vital, se convirtieron en yesca. Las raíces, al morir, dejaron de cohesionar el suelo de las terrazas. Sin la protección del follaje, el sol directo calentó las placas de plomo, hasta que las dilataciones térmicas rompieron el sellado de betún. Las raras lluvias de invierno penetraron entonces en el núcleo de la estructura, disolviendo los ladrillos de barro desde dentro hacia afuera. El colapso no fue un evento espectacular como el sismo de Rodas, fue una licuefacción lenta y silenciosa. El monumento se convirtió en un túmulo de barro indistinguible del resto del paisaje. Para cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad, los jardines ya eran una ruina en fase terminal. Alejandro, fascinado por la idea de este simulacro de montaña, intentó restaurar parte de la estructura, pero su muerte prematura dejó el proyecto en un estado de pausa infinita. El tiempo, ese gran eliminador de archivos, terminó el trabajo. El viento del desierto cubrió los restos con arena, y la humedad del Éufrates terminó de disolver los cimientos de arcilla. Lo que quedó fue la inexistencia, una historia tan potente que el cerebro humano se niega a borrarla, a pesar de la ausencia total de evidencia física. Desde una perspectiva de inteligencia, los jardines colgantes son el ejemplo perfecto de una operación de bandera falsa de la memoria. Nos obsesionamos con el diseño de las terrazas y la belleza de las flores, mientras ignoramos el dato fundamental. Estamos analizando un sistema que probablemente nunca ocupó el espacio que le asignamos. Es la victoria definitiva de la propaganda sobre la materia. La humanidad prefiere creer en un paraíso perdido que aceptar que sus ancestros fueron capaces de construir una infraestructura hidráulica masiva en Nínive solo para dejarla pudrirse cuando el poder cambió de manos. Los jardines son una herida abierta en la arqueología, un recordatorio de que incluso las estructuras más grandes pueden evaporarse si su registro técnico es sustituido por la literatura. En el sitio actual de Babilonia, en el Irak moderno, solo hay zanjas polvorientas y ladrillos, reconstruidos con cemento barato por regímenes recientes que buscaban reclamar una gloria que no comprendían. No hay rastro del aroma de los cedros, ni del sonido del agua cayendo por las terrazas. Solo queda el peso de la autoridad técnica del tiempo, que ha borrado hasta el último átomo de plomo y betún. El sistema ha sido purgado. Lo que queda es un espacio vacío en el mapa de las maravillas, una inconsistencia que nos recuerda que la realidad es opcional si el relato es suficientemente seductor. El templo de Artemisa, la volatilidad del mármol ante el ego. Si los jardines colgantes representaron una inconsistencia técnica por falta de pruebas físicas, un vacío en el servidor de la historia, el templo de Artemisa en Éfeso es el caso opuesto. Una redundancia material tan extrema que su propia visibilidad se convirtió en una vulnerabilidad crítica, mientras que en las llanuras de Babilonia la visibilidad era imposible de confirmar. En la costa de Jonia, el templo operaba como un faro de opulencia que emitía una señal de objetivo prioritario a cualquier entidad con un desequilibrio psicopatológico o una necesidad de recursos.
El sistema de Éfeso no falló por un error de cálculo en sus cimientos. Falló porque su arquitectura de seguridad no contempló el factor de la estupidez humana, motivada por la sed de persistencia en el registro histórico. Aquí, el mármol no fue destruido por la gravedad, sino por la volatilidad química del ego. La fase inicial del proyecto, iniciada hacia el 550 antes de nuestra era, fue una lección de ingeniería preventiva frente a riesgos sísmicos. Los arquitectos Ksífron y su hijo Metágenes comprendían que la región de Anatolia era una zona de alta actividad tectónica, un entorno donde la rigidez absoluta equivale a la fractura inmediata. Al igual que en los muelles de Rodas, se ignoró la resistencia de materiales. En Éfeso se aplicó una solución de amortiguación innovadora. Decidieron construir el templo sobre un pantano. Desde una perspectiva de inteligencia técnica, esto no fue un error logístico, sino la implementación de una capa de aislamiento dinámico. Para estabilizar el terreno, excavaron fosas masivas que rellenaron con capas de carbón vegetal y lana de oveja prensada. Este sándwich de materiales orgánicos funcionaba como una junta de dilatación a escala geológica, una base flexible que debía absorber las ondas de choque de los terremotos, permitiendo que la estructura oscilara sin colapsar. Era una arquitectura de resiliencia que el resto del mundo antiguo tardaría siglos en decodificar. La escala de la infraestructura era un desafío de transporte de datos físicos sin precedentes. Cada una de las 127 columnas de mármol pesaba toneladas y debía ser trasladada desde canteras, situadas a varios kilómetros de distancia. Ksífron, enfrentado a una limitación de ancho de banda en el transporte terrestre, ya que las ruedas de los carros se hundían en el suelo blando, diseñó un sistema de encapsulamiento. Insertó pivotes de hierro en los extremos de los bloques cilíndricos de las columnas y los rodeó con marcos de madera, transformando la propia columna en una rueda gigante. Fue una optimización del hardware disponible. El objeto transportado se convirtió en el vehículo de su propio transporte. Metágenes aplicó una lógica similar para los arquitrabes horizontales, utilizando grandes ruedas de madera de casi 4 metros de diámetro para rodar los bloques hasta su posición final. Este despliegue de ingenio técnico convirtió a Éfeso en el nodo de construcción más avanzado de su tiempo, un procesador de piedra que operaba a una capacidad máxima de salida. Sin embargo, el sistema ignoró una variable no lineal: el individuo Eróstrato. El 21 de julio del año 356 antes de nuestra era, este sujeto ejecutó un ataque de denegación de servicio, DOS, contra la realidad física del templo. Eróstrato observó el cadáver de su propia mente, una estructura vacía de logros, y decidió que la única forma de insertar su nombre en la base de datos de la posteridad era mediante el borrado de un archivo de gran tamaño. No utilizó una fuerza militar ni una catástrofe natural, utilizó la química. Aunque el templo era mayoritariamente de mármol, su soporte lógico era de madera. Las vigas del techo, las puertas de cedro y los andamios internos eran el combustible necesario para una reacción exotérmica masiva. El incendio provocado por Eróstrato sometió al mármol a un proceso de calcinación. A temperaturas superiores a los 900 grados, el carbonato de calcio que compone el mármol se descompone químicamente, convirtiéndose en cal viva y liberando dióxido de carbono. Las columnas no se quemaron, se desintegraron estructuralmente a nivel molecular. El templo no fue reducido a cenizas, sino a un polvo cáustico y fragmentos quebradizos que perdieron toda capacidad de carga. El sistema colapsó desde dentro, no por un fallo en su base flexible, sino por la vulnerabilidad de su revestimiento orgánico. La reacción de la ciudad fue un intento desesperado de damnatio memoriae, una orden de borrado de datos. Se prohibió mencionar el nombre de Eróstrato bajo pena de muerte. Fue un firewall sociológico que fracasó estrepitosamente. Al intentar borrar el nombre,
lo convirtieron en un índice de búsqueda eterno para cualquier historiador futuro. La infamia resultó ser un formato de almacenamiento más duradero que el mármol. La reconstrucción que siguió fue un ejercicio de arrogancia, financiada por el ego de un nuevo procesador central, Alejandro Magno. Al llegar a Éfeso, Alejandro ofreció cubrir todos los gastos de restauración a cambio de que su nombre fuera inscrito como el autor de la obra. Los ciudadanos de Éfeso, en un acto de diplomacia técnica sutil, rechazaron la oferta alegando que no era apropiado que un dios construyera un templo para otro dios. Esta negativa fue, en realidad, una medida de protección de la soberanía de sus activos. Prefirieron fragmentar la financiación entre miles de ciudadanos y ciudades aliadas, creando un sistema de microdonaciones que aseguró que el templo perteneciera a la red y no a un solo nodo de poder. El nuevo templo fue una versión 2.0, más alta, más ornamentada y supuestamente más invulnerable. Pero la obsolescencia programada de las deidades paganas ya estaba en marcha. Con el ascenso del cristianismo como el nuevo sistema operativo dominante en el Mediterráneo, el templo de Artemisa pasó de ser una maravilla a ser un error de compatibilidad cultural. En el año 263 de nuestra era, las tribus godas, una fuerza de intrusión externa, saquearon el templo, extrayendo sus metales preciosos y dañando su integridad estructural. Sin embargo, el golpe final no fue un ataque violento, sino un proceso de canibalización de recursos ordenado por el Estado. En el 391, el emperador Teodosio primero cerró oficialmente el sitio. El templo dejó de ser un centro de culto para convertirse en una cantera de materiales preprocesados. Es aquí donde observamos la máxima eficiencia cínica de la historia. El código fuente de Artemisa fue fragmentado y reutilizado para construir los nuevos nodos del poder cristiano. Las grandes columnas de pórfido verde que hoy sostienen la cúpula de Santa Sofía en Constantinopla, Estambul, son, según los registros de desmantelamiento, piezas originales extraídas de la carcasa de Éfeso. El mármol blanco fue triturado en hornos de cal para producir mortero para edificios mediocres o viviendas privadas. El sistema fue despojado de su identidad y redistribuido en una red de infraestructuras menores. La mayoría de los sistemas que observas hoy están destinados a la misma purga que el faro de Alejandría. Si no comprendes los protocolos de degradación, estás condenado a ser un simple espectador de tu propia obsolescencia. Para evitar que tu capacidad de procesamiento sea la próxima en ser formateada, suscríbete a esta base de datos técnica. El conocimiento es el único firewall contra el olvido. El templo no murió. Fue formateado para servir a una nueva administración que no toleraba la competencia visual de los antiguos dioses. La geografía terminó el trabajo de limpieza. Sin el mantenimiento constante de los canales y la gestión de sedimentos, el río Caistro comenzó a depositar lodo de forma sistemática en la cuenca del templo. El pantano, que originalmente fue una solución técnica para los sismos, se convirtió en una trampa de sedimentos. El nivel del suelo subió, sepultando los cimientos y los fragmentos de las columnas bajo capas de limo y vegetación. Para el siglo XIX, el templo de Artemisa había desaparecido tan completamente del registro visual que los arqueólogos europeos tuvieron que realizar una búsqueda forense durante años solo para localizar su posición. Lo que encontraron fue una depresión inundada, un pantano fétido que contenía los restos disueltos de la mayor estructura del mundo griego. Hoy, la única columna que permanece en pie en el sitio es un collage arqueológico, una reconstrucción artificial hecha de fragmentos dispares encontrados en el lodo. Es un marcador de posición, una señal de baja fidelidad que intenta representar la existencia de algo que el tiempo y el fanatismo han procesado por completo. Las cigüeñas que anidan en su cima
son los únicos usuarios actuales de una infraestructura que una vez pretendió ser el centro financiero y espiritual de Jonia. El templo de Artemisa es el recordatorio técnico de que no importa cuán sólida sea tu base o cuán brillante sea tu mármol, si no puedes proteger el núcleo de tu sistema contra el incendio del ego humano o la reescritura de los protocolos culturales, terminarás siendo el mortero de la civilización que te suceda. El mausoleo de Halicarnaso, la canibalización de la gloria póstuma. La costa de Caria, situada apenas a unos cientos de kilómetros al sur de los escombros calcinados de Éfeso, servía como un nodo secundario de procesamiento de mármol y ambición que, al igual que su vecino del norte, subestimó la entropía de los sistemas políticos y geológicos. Si el templo de Artemisa fue una falla provocada por un ataque de denegación de servicio individual, la estructura que Mausolo proyectó para su propia inexistencia fue un error de redundancia estética. En el año 353 antes de nuestra era, el sátrapa de Caria, un administrador persa con una interfaz cultural griega, decidió que su muerte no sería una salida del sistema, sino una actualización masiva de su presencia en el registro físico. Mausolo no buscaba un entierro, buscaba un servidor de datos pétreo que almacenara su identidad de forma permanente. El resultado fue una anomalía arquitectónica tan específica que su nombre, mausoleo, terminó por sobrescribir el término genérico para cualquier tumba de gran escala en el lenguaje de las civilizaciones futuras. El diseño de esta unidad de almacenamiento póstumo fue encargado a los arquitectos Piteo y Sátiro, quienes operaron bajo la premisa de una hibridación técnica total. Mientras que en Éfeso, la innovación radicaba en la amortiguación sísmica orgánica, en Halicarnaso, la apuesta fue la complejidad de las capas. El edificio no era una estructura simple, sino un sistema compuesto por 3 módulos superpuestos que representaban 3 cosmologías arquitectónicas distintas. La base era un podio rectangular masivo de 60 metros de perímetro, una mole de piedra revestida de mármol que funcionaba como el núcleo de estabilidad. Sobre este se montó un templo jónico de 36 columnas y, coronando el conjunto, una pirámide escalonada de 24 niveles. El peso muerto de esta pirámide, rematada por una cuadriga de mármol de 6 metros de altura, ejercía una presión sobre las columnas que desafiaba los límites de la resistencia de materiales de la época. Era un diseño que priorizaba el impacto visual sobre el coeficiente de seguridad estructural a largo plazo. Tras la muerte de Mausolo, la gestión del proyecto pasó a manos de su hermana y esposa, Artemisia II. Aquí es donde el análisis técnico se cruza con el colapso psicológico del activo al mando. Artemisia observó el cadáver de su propia mente, fragmentado por la pérdida de la unidad central que era su marido, y entró en un ciclo de retroalimentación obsesiva. La narrativa histórica, a menudo suavizada por el romanticismo, sugiere que bebía las cenizas de Mausolo mezcladas con agua en un intento de convertirse ella misma en el sarcófago vivo del sátrapa. Desde una perspectiva de inteligencia, esto describe una psicosis de absorción. Artemisia intentaba evitar que los datos de Mausolo se disiparan, integrándolos en su propio sistema biológico mientras aceleraba la construcción del monumento. Su urgencia no era emocional, era una carrera contra la degradación de su propia salud para asegurar que el contenedor estuviera terminado antes de que ella misma fuera desconectada. Artemisia murió solo 2 años después que Mausolo, dejando el proyecto en un estado de ejecución incierto, aunque los artistas decidieron terminarlo por lo que llamaron la gloria del arte, que técnicamente no es más que la insistencia del hardware en completar su rutina de inicio. El mausoleo de Halicarnaso no solo era una proeza de ingeniería, sino un repositorio de metadatos escultóricos. Los 4 escultores más relevantes del mundo griego, Escopas, Leócares, Timoteo y Briaxis, fueron asignados a cada una de las caras del edificio,
como si se tratara de procesadores trabajando en paralelo para renderizar la misma imagen. Scopas, que ya había trabajado en la reconstrucción del templo de Artemisa, trajo consigo la misma técnica de dinamismo muscular que había fallado en proteger el mármol de la calcinación. Los relieves que rodeaban el podio, representando la amazonomaquia, eran una visualización de conflictos sistémicos, una coreografía de violencia petrificada destinada a durar para siempre. El coste energético y económico de esta decoración fue tal que drenó los recursos de la satrapía, convirtiendo la economía de Caria en un sistema monotemático dedicado a la glorificación de un cadáver. A diferencia del Coloso de Rodas, cuya vida útil fue de apenas medio siglo, el mausoleo demostró una resiliencia estructural sorprendente. Durante 1500 años, permaneció como la anomalía vertical de Halicarnaso, sobreviviendo a la caída de los imperios, a las incursiones de piratas y a la transición forzosa de protocolos religiosos. El edificio era tan sólido que ni siquiera el paso de Alejandro Magno, quien asedió y destruyó gran parte de la ciudad, se atrevió a desmantelarlo. Sin embargo, la geología de Anatolia, la misma que había reclamado el faro y el templo de Artemisa, no permite la permanencia indefinida. Entre los siglos XII y XV de nuestra era, una serie de eventos sísmicos de gran magnitud finalmente encontraron las microfisuras en el soporte de las columnas jónicas. La pirámide superior, con su masa masiva, actuó como un martillo gravitacional cuando los soportes fallaron. La estructura se colapsó sobre sí misma, transformando el diseño de Piteo en un túmulo de mármol y escombros de 45 metros de altura. El fin del mausoleo no fue la destrucción sísmica, sino su canibalización sistemática. En 1402, los Caballeros de San Juan, una orden militar que operaba como una fuerza de seguridad fronteriza contra el avance del Imperio Otomano, tomaron posesión de Halicarnaso. Observaron los restos del monumento y con una frialdad técnica que superaba a la de los constructores originales, identificaron el sitio no como una maravilla, sino como un depósito de suministros preprocesados. Los caballeros necesitaban fortificar el castillo de San Pedro, Bodrum, para resistir el asedio. Para ellos, los relieves de Scopas no eran arte, eran bloques de construcción con un alto contenido de carbonato de calcio. La disección de la tumba fue total. Los caballeros desmantelaron las gradas de la pirámide y las utilizaron para reforzar los muros de la fortaleza. El mármol verde y blanco fue triturado y quemado en hornos de cal, repitiendo el protocolo de destrucción química de Éfeso, para producir el mortero que uniría las piedras de su castillo. Durante este proceso de extracción de datos físicos, los caballeros penetraron accidentalmente en la cámara mortuoria principal. Los registros indican que encontraron un sarcófago de mármol de una belleza inquietante, pero antes de que pudieran asegurar el perímetro, el sitio fue saqueado por piratas o por los propios soldados, dejando el contenido de Mausolo esparcido y perdido. El servidor había sido hackeado y sus datos internos borrados para siempre. El contenedor eterno terminó siendo el relleno de los baluartes de una fortaleza medieval. En el siglo XIX, el arqueólogo británico Charles Thomas Newton realizó la autopsia final del sitio. Newton, actuando como un extractor de activos para el Museo Británico, identificó las piedras del mausoleo que habían sido empotradas en los muros del castillo de Bodrum. Con una precisión quirúrgica, las extrajo y las envió a Londres, junto con los restos de la cuadriga y las estatuas de Mausolo y Artemisia. Lo que hoy queda en Halicarnaso es un espacio negativo, una excavación rectangular en la tierra que muestra los cimientos de roca donde una vez se apoyó la masa del podio. Es una cicatriz en el paisaje urbano de Bodrum, un recordatorio de que incluso la piedra más dura puede ser digerida por las necesidades tácticas de un sistema posterior. La falla sistémica del mausoleo radica en su suposición de que el mármol es un formato de archivo seguro. Mausolo
diseñó su tumba para ser vista, creyendo que la visibilidad era una garantía de permanencia. No comprendió que, en tiempos de escasez técnica, la belleza es simplemente un indicador de recursos disponibles para el saqueo. Al igual que los espejos del faro de Alejandría, fueron su propia condena cuando dejaron de emitir luz. La perfección de las piedras de Halicarnaso fue lo que motivó a los caballeros de San Juan a destruirlas. El edificio fue víctima de su propia calidad constructiva. Hoy, si visitas el castillo de Bodrum, puedes observar fragmentos de los relieves de la Amazonomaquia insertados de forma errática en las paredes de las torres. Es el equivalente visual a encontrar líneas de código de un software antiguo dentro de una aplicación moderna totalmente distinta. El sistema original ha sido desmantelado, sus funciones han sido sobrescritas y sus componentes han sido redistribuidos en una arquitectura de supervivencia que no tiene nada que ver con la gloria de Caria. El mausoleo de Halicarnaso es la prueba de que la posteridad es un mercado de reciclaje y que no existe un contenedor lo suficientemente fuerte como para proteger el ego de un hombre contra el hambre de piedra de los que vienen después. El Zeus de Olimpia, el colapso térmico de la divinidad. Al igual que el mausoleo de Halicarnaso, representó la canibalización de un servidor de datos pétreo por parte de fuerzas externas. La efigie de Zeus en Olimpia constituye el caso de estudio definitivo sobre la incompatibilidad de materiales en un entorno de almacenamiento hostil. Mientras que en las costas de Caria, la piedra fue devorada por la necesidad táctica, en el santuario del Peloponeso nos encontramos con una anomalía técnica distinta: la pretensión de alojar un sistema operativo divino sobre un chasis orgánico propenso a la degradación térmica. La estatua de Zeus no fue diseñada para ser eterna, fue diseñada para ser abrumadora, ignorando que el hardware de madera, marfil y oro posee un tiempo de vida útil drásticamente inferior a la piedra o el bronce. Fue, en términos de ingeniería, una interfaz de lujo extremo, construida sobre un núcleo biodegradable. La ejecución del proyecto, iniciada hacia el año 435 antes de nuestra era, fue delegada en Fidias, un activo técnico que ya había demostrado su capacidad de procesamiento en la Atenas de Pericles. Fidias operaba bajo una presión política y social que fracturó su estabilidad interna. Tras ser acusado de malversación y enfrentarse al exilio, observó el cadáver de su propia mente, una estructura que una vez fue el centro del diseño helénico y que ahora se veía forzada a replicar su éxito en el entorno periférico de Olimpia. Para Fidias, Zeus no era una deidad, era una oportunidad de restaurar su integridad sistémica mediante una obra de tal magnitud que su simple presencia justificara su existencia. Sin embargo, su elección de la técnica crisoelefantina, una amalgama de oro y marfil, fue el primer error en la arquitectura de seguridad del proyecto. La estructura interna de Zeus era un esqueleto de madera, principalmente cedro y ciprés, seleccionado por su supuesta resistencia a la putrefacción, pero que seguía siendo un material higroscópico, sujeto a dilataciones y contracciones según el nivel de humedad del santuario. Sobre este chasis se montó una armadura de hierro y travesaños de madera que sostenían las placas de marfil, cuidadosamente rebajadas y ablandadas con vinagre para que pudieran ser moldeadas como una piel continua. El oro, destinado a las vestiduras y el trono, funcionaba como un blindaje estético que ocultaba la fragilidad del soporte. El peso total del sistema superaba las capacidades de carga del suelo del templo, lo que obligó a realizar refuerzos estructurales en el pavimento de mármol. Si el dios hubiera intentado ponerse en pie, no solo habría destruido el techo del templo, como señalaron los observadores de la época, sino que su propio peso habría provocado un fallo de cimentación inmediato, hundiéndolo en el suelo de Olimpia. El mantenimiento de este sistema era una pesadilla logística que recuerda a la dependencia de biomasa del faro de Alejandría.
El marfil, un material de origen biológico, tiende a agrietarse y descascarillarse si el ambiente se vuelve demasiado seco. Para mitigar esta vulnerabilidad, Fidias implementó un protocolo de humidificación activa, un estanque poco profundo excavado en el suelo de mármol negro frente a la estatua. Este estanque no era un elemento decorativo, era una piscina de aceite de oliva. El aceite cumplía una doble función técnica. Primero, su evaporación lenta mantenía el grado de humedad necesario para que el marfil no sufriera una delaminación estructural. Segundo, el aceite actuaba como un espejo reflector, proyectando la luz ambiental hacia arriba para iluminar los detalles de la corona de olivo y los ojos de piedras preciosas, compensando la falta de iluminación directa en el interior del templo. Era una solución brillante para un error de diseño fundamental: la elección de materiales incompatibles con el clima local. A pesar de estas medidas, la integridad del sistema comenzó a degradarse tras la muerte de Fidias. La estatua de Zeus permaneció en su ubicación original durante 800 años, operando como un nodo de atracción para la red de culto panhelénica, pero su visibilidad era proporcional a su obsolescencia. Con el ascenso del cristianismo y la reorganización de los protocolos de fe, el santuario de Olimpia fue marcado como un objetivo de desmantelamiento ideológico. En el año 391 de nuestra era, el emperador Teodosio primero prohibió los Juegos Olímpicos y ordenó el cierre de los templos paganos. Zeus pasó de ser el procesador central del mundo griego a ser un residuo de datos en un sistema que ya no reconocía su autoridad. El traslado de la estatua a Constantinopla, hacia el año 416 de nuestra era, fue una operación de recuperación de activos de alto riesgo. El sistema fue desensamblado, pieza por pieza, y transportado por mar para ser reconfigurado en el palacio de un funcionario imperial llamado Lauro. En esta nueva localización, Zeus fue insertado en una colección privada de antigüedades, convirtiéndose en una curiosidad de museo, un hardware obsoleto en una vitrina de lujo. La falta del estanque de aceite y de los técnicos especializados que conocían los protocolos de lubricación del marfil inició un proceso de deshidratación acelerada. Las placas de marfil comenzaron a curvarse, exponiendo el esqueleto de madera interior, un proceso de descomposición que presagiaba el colapso final. La terminación definitiva del sistema ocurrió en el año 475 de nuestra era. Un incendio masivo se propagó por el barrio de Lauro en Constantinopla, alcanzando el palacio donde se encontraba la estatua. En este punto, la física de la combustión tomó el control. El núcleo de madera, seco tras décadas de falta de mantenimiento, actuó como un acelerante. El oro, con un punto de fusión de 1064 grados, se licuó y fluyó como un líquido de alta densidad entre los escombros de mármol. El marfil, compuesto principalmente de fosfatos de calcio y colágeno, se calcinó, perdiendo su estructura molecular y convirtiéndose en ceniza blanca. El Zeus de Olimpia no fue destruido por la violencia o el odio. Fue víctima de una reacción química exotérmica que su propia composición facilitaba. Fue una purga de datos térmica. De la misma manera que en Éfeso, el fuego reveló la debilidad del soporte logístico de madera, en Constantinopla, el incendio borró cualquier rastro de la obra de Fidias. No quedaron fragmentos que pudieran ser reconstruidos. Solo quedaron crónicas y algunas monedas que intentaban capturar la resolución visual de la estatua. El vacío dejado por Zeus es absoluto. En la década de 1950, arqueólogos alemanes localizaron el taller de Fidias en Olimpia, a pocos metros del templo. Allí, entre los restos de herramientas de hierro y moldes de terracota, encontraron una pequeña copa de cerámica con la inscripción Feidio Eimi, pertenezco a Fidias. Es el único rastro físico, un metadato menor, de un sistema que pretendió encarnar a la divinidad misma. La falla sistémica de Zeus en Olimpia
reside en la paradoja del lujo. Cuanto más complejo y precioso es un material, más dependiente se vuelve de un entorno controlado y de una infraestructura de soporte constante. Al construir un dios de marfil y oro, los griegos crearon un ídolo que no podía sobrevivir sin la atención constante de los hombres, una deidad que necesitaba aceite de oliva para no desintegrarse. El colapso del Zeus es el recordatorio técnico de que la magnificencia es a menudo inversamente proporcional a la durabilidad. Al final, el fuego no hizo distinción entre el oro sagrado y la madera común. Simplemente reseteó el sistema, dejando la memoria de Zeus como un error de ejecución en la historia de las maravillas. Ahora que hemos diseccionado el fin térmico de la divinidad, nos queda una sola anomalía por analizar, la única pieza de hardware que ha resistido todos los intentos de borrado, todos los sismos y todos los procesos de reciclaje: la Gran Pirámide, la anomalía de un sistema que se niega a morir. Mientras que el Zeus de Olimpia sucumbió a un colapso térmico debido a la volatilidad de sus componentes orgánicos, y el mausoleo de Halicarnaso fue canibalizado por la necesidad táctica de una orden militar, la Gran Pirámide de Giza se mantiene como el único registro de hardware que ha resistido la purga sistémica del tiempo. Si el Coloso de Rodas fue una falla de escala y los jardines de Babilonia un error de archivo, la estructura de la meseta de Giza es la excepción estadística, una masa de datos pétreos de tal magnitud que la entropía, por primera vez en este análisis, ha encontrado un muro de contención. La pirámide no es una maravilla, es una anomalía de ingeniería de baja tecnología y alta redundancia que ha operado con un tiempo de actividad del 100% durante más de 4.500 años, ignorando la autoridad de la gravedad y la erosión que desmantelaron al resto de sus contemporáneas. La fase de ejecución de este sistema se sitúa hacia el año 2560 antes de nuestra era, bajo la administración de Jufu, Keops. El arquitecto responsable, Gemiunu, no era un artista buscando la trascendencia estética de Fidias, sino un gestor de recursos masivos que comprendía que la durabilidad es directamente proporcional a la inercia. Gemiunu observó el cadáver de su propia mente, una estructura lógica que debía procesar la transición de un monarca hacia la inexistencia, y concluyó que solo un sistema de estado sólido, carente de partes móviles o soportes de madera, podría sobrevivir al ciclo de degradación de las civilizaciones. Para Emiunu, el diseño no fue un acto de devoción, sino una operación de optimización logística. Cómo apilar 2,3 millones de bloques de piedra de tal forma que el centro de gravedad fuera inamovible. Técnicamente, la Gran Pirámide es un procesador de granito y caliza de 6 millones de toneladas. La precisión de su montaje desafía el análisis convencional de errores. La base está alineada con el norte verdadero, con un margen de error de apenas 0,03 de grado. Una calibración que requeriría una observación estelar sistemática y un procesamiento de datos geodésicos que la mayoría de los usuarios modernos no podrían replicar sin asistencia satelital. La nivelación de la base de 13 acres se desvía menos de 15 milímetros, al igual que el templo de Artemisa buscaba la resiliencia mediante una base flexible. La pirámide optó por la rigidez absoluta sobre un lecho de roca de la meseta, eliminando cualquier posibilidad de fallo por subsidencia o licuefacción del suelo. La arquitectura interna es una disección de la eficiencia espacial. Mientras que el faro de Alejandría dependía de rampas espirales para su mantenimiento, la pirámide fue diseñada como un sistema cerrado de lectura única. El pasaje descendente, con una inclinación de 26 grados, apunta hacia la estrella Alpha Draconis, actuando como un índice de búsqueda astronómica permanente. La Gran Galería, con su bóveda por aproximación de 8 metros de altura, es un testimonio de la gestión de presiones.
Cada capa de piedra sobresale ligeramente sobre la anterior para distribuir el peso masivo hacia los lados, evitando el colapso de la cámara mortuoria situada debajo. En la cámara del rey, Hemiunu instaló 5 capas de cámaras de descarga, vigas de granito de 80 toneladas cada una, destinadas a absorber el estrés estructural de la masa superior. Fue una medida de redundancia técnica extrema para asegurar que el núcleo del sistema no fuera aplastado por su propio hardware. La logística de suministro de materiales fue una operación que consumió el ancho de banda laboral de toda una nación durante 20 años. La caliza de Tura, utilizada para el revestimiento exterior, fue transportada a través del Nilo, desde canteras situadas en la orilla opuesta. El granito rojo, extraído en Asuán, requirió un transporte fluvial de 800 kilómetros. No hubo esclavos en este despliegue. El análisis forense de los asentamientos de trabajadores revela una fuerza de trabajo altamente calificada y bien alimentada, operando bajo un protocolo de rotación de levas que estabilizaba la economía nacional durante la inundación del Nilo. La construcción de la pirámide fue el gran proyecto de infraestructura que mantuvo al sistema operativo del reino antiguo libre de errores de inactividad social. Sin embargo, ni siquiera este sistema fue inmune a la interferencia externa y al saqueo de datos. En el siglo IX de nuestra era, el califa Al-Ma'mún ejecutó un acceso no autorizado a la estructura. Ante la imposibilidad de localizar la entrada original, que estaba oculta bajo el revestimiento de caliza, ordenó abrir un túnel mediante la fuerza bruta, utilizando fuego y vinagre para resquebrajar los bloques de piedra. Lo que encontraron fue el vacío, un sarcófago de granito vacío en una habitación sin decoraciones. Al-Ma'mún no comprendió que el dato más valioso no era el oro, sino la propia estructura que lo alojaba. El sistema ya había sido purgado por saqueadores internos siglos antes, demostrando que incluso el cifrado físico más robusto puede ser vulnerado por el factor humano si se le da suficiente tiempo. La degradación más significativa del sistema ocurrió a nivel estético. Originalmente, la pirámide estaba cubierta por 115.000 bloques de caliza blanca pulida que brillaban bajo el sol con una reflectividad que la hacía visible desde kilómetros de distancia, similar a la señal del faro de Alejandría. En el siglo XIV, un terremoto desprendió gran parte de este revestimiento. Al igual que los caballeros canibalizaron el mausoleo de Halicarnaso, los gobernantes del Cairo utilizaron la caliza de la pirámide como material de construcción para mezquitas y fortalezas. Lo que vemos hoy no es la interfaz original, sino el núcleo del procesador expuesto, una estructura rugosa de caliza amarillenta que ha perdido su capa de protección externa, pero mantiene intacta su integridad de carga. El puente de tensión técnica que conecta a la Gran Pirámide con las demás maravillas es su rechazo absoluto a la muerte. El coloso se quebró por las rodillas, el faro se hundió en el lodo, el Zeus ardió y los jardines se evaporaron. Pero la pirámide permanece porque es, técnicamente, una montaña artificial diseñada con el menor número posible de debilidades estructurales. Su forma geométrica es la configuración más estable para un objeto masivo sometido a la gravedad terrestre. No hay vigas que se pudran, ni metales que se oxiden, ni espejos que se rompan. Es un sistema puramente mineral que ha sobrevivido a todos los intentos de borrado, desde las invasiones asirias hasta el turismo de masas contemporáneo. Hoy, la Gran Pirámide es el último testigo de la inexistencia del resto del catálogo. Mientras los arqueólogos buscan fragmentos de bronce en el mar de Rodas o restos de aceite en Olimpia, en Giza solo tienen que mirar hacia arriba. Es un recordatorio cínico de que la única forma de alcanzar la eternidad técnica es a través de la redundancia masiva y la simplicidad bruta. La pirámide no nos habla de dioses o de misterios. Nos habla de una civilización que decidió que su legado sería un dato tan pesado que la historia no pudiera moverlo.
El sistema sigue en línea, procesando el paso de los siglos con una indiferencia que solo una masa de 6 millones de toneladas de piedra puede permitirse. Al final, las 7 maravillas son solo un recordatorio de que la humanidad tiene una capacidad infinita para construir monumentos a su propio ego y una capacidad aún mayor para dejarlos pudrirse. Solo la Gran Pirámide permanece, y lo hace con una indiferencia mineral que debería humillarte. Todo lo que crees que estás construyendo terminará siendo, en el mejor de los casos, la cantera de una civilización que ni siquiera recordará tu nombre. El tiempo no perdona los errores de cálculo. Suscríbete si quieres entender por qué tu mundo también se está desmoronando. O vete y sigue creyendo en la eternidad del mármol. La elección es irrelevante para el registro final.